Momento ahora sí de saborear un buen café. Se los comenté en la introducción de este episodio de Emprendedores. Allí lo ven a nuestro invitado del día de hoy. Le damos la bienvenida a César Augusto Echeverri, que tiene la gentileza de ser el protagonista de esta edición de Emprendedores. César, querido amigo, un abrazo cordial y fraterno allí en Colombia. ¿Cómo va todo? Gracias por estar en nuestro ciclo. Gracias a ti, Mario, por permitirme compartir esta experiencia con todos ustedes. A ver. Vamos a contarle a la audiencia cómo surge esta entrevista, ¿no? Surge por un contacto. Yo soy un apasionado del café, no conozco nada de café, ni siquiera amateur me puedo definir, pero cuando veo libros, novedades, historias, trato de contactarme con los hacedores, con los que conocen. Y hace un tiempo largo lo contacté a César en una red social, no importa cuál, que él no revisa mucho y que yo tampoco, pero como que el mensaje quedó y un tiempo después me escribe pidiendo disculpas y avanzando con mi solicitud. Y tiene la gran amabilidad de estar aquí con nosotros. Y con una historia familiar que tiene casi 300 años, podemos decir, César, 200 años. ¿Cuánto hace que tu familia comenzó a vincularse con el mundo del café? ¿Cómo surge esa pasión de una familia cafetera? Así es la cuarta generación de familia cafetera, un poco más de 100 años de estar vinculados al mundo del café en una región, el suroccidente de Colombia, en la cordillera occidental de los Andes, Ujú. donde gracias a la relación que también interesante que siempre ha existido entre religiosos y el café, en los religiosos de todas las culturas. Claro, El claro. café, un tío bisabuelo promociona entre la familia el recién llegado cultivo del café a Colombia y Mm. empieza precisamente a tejerse y ha marcado la historia de nuestra familia. Bien. Y cuéntame hoy día, ¿no? Tu relación, porque este programa se llama Emprendedores. El café como factor integrador en lo económico y en lo social? Ustedes trabajan en cooperativas, pero alguna vez se tiene ese prejuicio de la cooperativa es algo muy pequeñito, que no tiene proyección global. Cuéntame cómo integra el café, más allá de integrar a aquellos que nos gusta, cómo integra en el mundo productivo el mundo del café. Sí, el café y la caficultura es un proyecto empresarial, Ujú, donde pequeños agricultores, y básicamente somos 80 países productores en el mundo, somos ujú. 25 millones de familias que estamos dedicados actualmente a producir café. Es casi que los cultivos más democráticos y más participativos que existen en la globalidad. Y en Colombia existimos 560.000 familias productoras, todos independientes, autónomos, cada uno con su pequeño proceso productivo, que gracias a la visión que se ha tenido de constituir modelos cooperativos, Mm, modelos asociativos, en la primera medida se crea la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. ujú. Esto estamos hablando del año 1927 que se constituyó esta organización y encontraron precisamente en Europa, que es un modelo que nace en Escocia hace alrededor de 200 años, Ujú, nace el ujú. modelo del cooperativismo Claro. escocés y lo traen a Colombia y las cooperativas de caficultores en Colombia se crearon hace 60 años. Yo me siento muy orgulloso, mi papá participó en la creación de la primera Mira. cooperativa de caficultores en Colombia. Esas cooperativas se siguieron articulando, complementando, organizando, llegaron a copar toda la geografía cafetera de Colombia, fueran 38 cooperativas y empezaron a trabajar en red y desde el año 1983 Mm, constituyeron una empresa como una cooperativa de segundo nivel para comercializar e internacionalizar la producción de su café. Y se ujú, crea la Sociedad Exportadora de las Cooperativas de Caficultores de ujú. Colombia, que en el año 1990, como consecuencia del rompimiento del Pacto Internacional de Cotas, que fue precisamente, esa es la caída del muro de Berlín, Sí. trajo como consecuencia la caída del Pacto Internacional de Cotas de Café y llevó a crear una empresa que es Colombo Española, que Ujú. está en Madrid, que se llama Supracafé, Sí, es muy y eso, conocida, las más prestigiosas. sí, es una cadena, una empresa especializada en cafés de alta calidad, y desde el año de 1999, esa cadena de valor, que es un modelo muy interesante, articula una asociación de mujeres caficultoras
en la región del Cauca, en Colombia, que es el escenario de conflicto más grande que ha tenido el país. Sí. Es un escenario cruento de guerra Mm. de muchas dificultades sociales y Sí. económicas y ar, constituyen con la cooperativa de cafecultores de la región esa cadena para llevar a los sitios de más prestigio y más reconocimiento en Europa Ujú. el café. Y esto es parte de todo este esfuerzo de innovación abierta y colaborativa, no solo en lo tecnológico, sino en lo social, porque Mm. tenemos que cambiar el mundo del café. A ver, cuéntame, César, a veces uno cree que los negocios globales solo funcionan con las multinacionales al estilo que la tenemos pensadas, ¿no? Pero visionarios como tu padre y como quienes fundaron esa primera cooperativa, demostraron que a más de medio siglo o casi a medio siglo de cumplirse la forma, sigue vigente y escala a nivel mundial. ¿Cómo se hace en ese microemprendedor, en ese pequeño emprendedor tan atomizado, poder tener una organización, poder ser eficientes, poder respetar los valores de sustentabilidad ambiental y social, y a la vez ser exitoso en el modelo de negocios? Sí, ese tiene que identificarse como un patrimonio social y comunitario, Ujú. precisamente el fortalecer estos modelos de economía colaborativa. Mm. Esto es parte de lograr desarrollar economías de escala, de lograr aunar esfuerzos y capacidades para Mm. poder acercarse con más identidad, con más calidad y con más valor a los clientes y Mm. consumidores. Mm. El individualismo a los empresarios termina desgastándonos, nos hace perder las Ujú. posibilidades de especialización y las posibilidades de, de generar capacidades competitivas. Mm. Por eso es tan importante que nosotros entendamos la necesidad perentoria de fortalecer nuestros procesos, no con mirada cortoplacista. Muchas veces la gente se queda, Ah, no, pero es que ah, hay un particular que me ofrece, me da una oportunidad de corto plazo de tener un mejor precio, pero a veces el sector cooperativo necesitamos creer en él, confiar en él, respaldarlo y tener la visión de mediano y largo plazo. Porque a veces el especulador llega como una necesidad, te quita del sector cooperativo y termina cambiando esa relación de cooperación y confianza que tienen que tener. Y al final lo que necesitamos es dinamizar modelos de negocio más inclusivos, más equitativos y más justos, y con sostenibilidad. Y la mm. sostenibilidad es lograr desarrollar la confianza, desarrollar la consistencia y generar la coherencia con nuestros aliados en cadena de valor. Ahora, qué interesante, ¿no? A veces se pone como enfrentados globalización, ¿no? Con deshumanización, con falta de identidad, y vos estás demostrando que a través del sistema de cooperativismo se puede integrar en la economía mundial sin perder la esencia de ese mundo cooperativo. Claro, y sin dar la posibilidad de tener empresas individuales, porque las familias, para nosotros el café y la caficultura es un proyecto Ujú. transgeneracional, donde conservamos nuestra autonomía, conservamos nuestras posibilidades de trabajo familiar que integra a los diferentes miembros y les da las posibilidades de especializarse en los diferentes eslabones del sistema productivo, pero nos permite también eh, encontrar aliados, tanto entre nuestros pares, entre nuestro mismo agricultor, y no nos veamos como competidores, porque pasa muchas veces que cuando trabajamos el sistema individualista terminamos con nuestros vecinos viéndolos como nuestros competidores. Cuando tenemos un modelo cooperativo tenemos una relación totalmente diferente, una relación mucho más colaborativa y que nos permita desarrollar cadenas cortas de comercialización a Mm. nivel local, a nivel regional, nacional e internacional, y hacia allá es donde estamos trabajando precisamente para que tengamos mucho más posibilidades de sostenibilidad. Muchas veces cuando hablan de sostenibilidad Sí. creen que es solo lo ambiental o lo Ah, ecológico. ah. No, la sostenibilidad tiene que tener integralidad y la sostenibilidad tiene que tener también de este tipo de relaciones de colaboración y confianza que tanto necesitamos los emprendedores.
Bien, muchas veces también se mira, como en los mercados del primer mundo, entre comillas, como los poderosos que imponen las condiciones a nosotros, a los latinoamericanos, a los que venimos del tercer mundo, que proveemos de materia prima, ¿no? ¿Cómo se hace para equilibrar esa relación de fuerzas y seguir vigente en el mercado y que el producto de las cooperativas lleguen a mercados internacionales, como tú bien hablabas, esa alianza colombiano-española, entrar en un continente como Europa, en una comunidad como es la Comunidad Europea, que tiene algo también de colaborativo? Hay una supranación que está por sobre los intereses de cada uno de los países, ¿no? En definitiva, algún punto de contacto tiene, pero debe ser muy interesante ver el proceso de respétenme, tenemos buena calidad y nos sentamos a la mesa a tratar de ser socios y en condiciones dignas. Bueno, muy interesante tu planteamiento, Mario. Eso es un mundo ideal. Hacia allá estamos trabajando. Tampoco puedo tapar el sol con las manos porque la realidad de la industria no es tan transparente como quisiéramos y tan proactiva como quisiéramos. Estamos haciendo un esfuerzo, ante todo, para que podamos alinear los objetivos de calidad y de satisfacción de nuestros clientes y consumidores. Yo tuve la oportunidad de ser representante de Colombia ante la Organización Internacional del Café en Londres ¿Eh? en el año 2006 y yo me fui precisamente con una mirada muy contestataria contra la industria, Mm, diciéndole, oiga, necesitamos más participación, ah, denos mucho más transparencia en la transferencia de valor, porque nosotros transferimos calidad hacia el mercado, claro, pero necesitamos que cada vez garanticen la llegada de recursos y de posibilidades a los agricultores, pero nos centrábamos solamente en pensar en recursos económicos. claro. Y ahí, digamos que me dieron la oportunidad de despertar en conciencia y me dijeron, lo que pasa es que estamos muy desconectados, estamos jugando a los carros chocones, aquí es al quien los pulsos de poder entre quién especula más con el otro. Y Claro. terminamos jugando al látigo de los precios y al látigo del suministro, porque hemos constituido unas cadenas internacionales de suministro, no solo en café, en muchos Todo, productos, no, cacao, no, en gran cantidad de nuestras fuentes de alimentación, y al final los extremos de las cadenas son los que más sufren. O sufren en algún momento los productores con el látigo de que no le transfieren el precio, o sufren nuestros clientes y consumidores finales porque les llegan unos precios volátiles y unas calidades que terminan no siendo conservadas y protegidas a través de todo lo del eslabones. Entonces, en este nuevo modelo de relacionamiento que venimos desarrollando durante los últimos 15, 16 años, ujú, precisamente con estas cooperativas, con esta exportadora, con Supracafé en España, es como, ante todo, construir un lenguaje común de la ujú, calidad. Y el lenguaje de la calidad tiene que estar pensando siempre en cómo llegar con mucho más argumentos, con mucho más atributos ujú. al paladar, a la mente y al corazón de nuestros clientes consumidores. Eso es parte de lo que nosotros decimos, no nos juguemos a ver quién le va a meter el gol al otro. Y esto en el emprendimiento no estamos en equipo contrario. Y yo no puedo estar cada semana encontrándome contigo en el mercado, los productores sacamos cada semana, como los fines de semana, como cuando hay partidos de fútbol, Mm, el partido de fin de semana, y es a ver quién le mete el gol al otro. Y entonces, a ver, y queremos jugarle a la goleada con nuestro aliado de la cadena. Y decir, no, nuestro objetivo es que somos del mismo equipo, tenemos que hacer el mejor pase, la sí, mejor entrega jugada. de nuestro Mm, producto para que sea muy eficiente y muy transparente para que llegue al final y al que tenemos que coronarle el gol es a ese cliente consumidor y hacer crecer el mercado. En mm, una manera, no necesitamos expropiar al otro y se llama el valor compartido. Y esto es parte de este esfuerzo que estamos tratando de romper el paradigma y hace mm, parte de esa innovación transformativa sectorial, mm, porque no va a ser posible que nosotros sigamos desgastándonos entre unos y otros, sino que identifiquemos que todos requerimos y merecemos mm, tener una mejor calidad de vida, un mayor bienestar, y hoy en día tenemos una gran preocupación. La gran amenaza que tiene la caficultura del mundo, además de lo del cambio climático y ujú. el cambio y la variabilidad climática, es la pérdida de la población joven de la caficultura. La edad promedio de un país tan tradicional como Colombia, Sí, la edad promedio de los cafeteros es de 56 años.
Los jóvenes salieron de la caficultura y no van a regresar. Y muchos aquí nos van a estar escuchando. Están en los Estados Unidos, Claro. están en España, están en Ujú. Francia, Sí, claro. migraron y ya los hijos y los nietos, y no es un proyecto de vida la caficultura. Y estos todos, y en Centroamérica son cientos de miles de cafeteros, todas esas migraciones que vimos desde Centroamérica Mm. eran precisamente de las zonas cafeteras, y lo que estamos evidenciando es que no hay un complemento generacional en este momento que asuma los labores de la caficultura, y son labores muy, con gran necesidad de hacer esfuerzo físico, y nuestros padres y nuestros abuelos ya no tienen las mismas habilidades y posibilidades de atender sus sistemas productivos. Mm. Y ese es, en este momento, en Colombia, una de las grandes angustias que tenemos como productores es poder conseguir eh, talento humano, colaboradores que nos den, y más cuando tenemos una gran competencia desleal Mm. de las economías de uso ilícito que terminan pagando unos valores y unas actividades que no, ninguna actividad legal está en capacidad de hacer eso. Entonces es parte de ese reto de cómo vamos a garantizar sostenibilidad de la caficultura, mmm, permitiéndonos también que estos jóvenes también tengan oportunidades, ya no son las mismas oportunidades de sus Claro, padres y sus abuelos, claro. tienen que ser oportunidades mucho más, con más capacidades tecnológicas, con el uso de las TIC, porque los jóvenes quieren, ya no están preparados psicológicamente y emocionalmente para hacer trabajo rústico. Claro. Ellos quieren tener labores mucho más profesionales, y eso es parte de este esfuerzo que estamos haciendo Sí. para brindar nuevos roles, nuevas responsabilidades y nuevos compromisos a estos nuevos actores. Sí, qué paradójico, porque en la juventud, en esa mano de obra que está faltando especializada en las plantaciones, en las cooperativas, esa juventud es la que hoy es que casi barista en cada café de algún rincón del mundo, ¿no? Y el joven, tal vez no los más adolescentes, pero sí el joven de 25 en adelante, va tomando, y más jóvenes también, he conocido baristas que me sorprendo y los veo y aprendo y le hago consultas. Yo tengo 53 y me sorprendo con los chicos de veintitantos, o las chicas, hay muchas mujeres baristas también, como ese segmento joven ama el café del otro lado, ¿no? Ya en el proceso de elaboración y servicio al cliente, pero está faltando o está corriendo riesgo esa primera etapa en la de la producción, la elaboración y el negocio, también la gestión, me imagino que también hay que tener ese conocimiento para que sea un negocio rentable y que aproveche a todos aquellos que participan de ese mundo. Claro, pero entonces, volviendo al tema, haciendo la analogía con el mundo del café, todos quieren ser delanteros, estar en el área y a Ya, meter el cabezazo ya, y hacer el gol y las ya, celebraciones, pero necesitamos que ese barista entienda de que hay una cantidad de actores ya, en toda la cadena, ya, somos por lo menos 30 personas. Si sumáramos, somos 30 que pasamos de mano en mano el producto para que llegue y que ese barista brille ya, y pueda tener toda la visibilidad, mm, y ha sido maravilloso porque también reconocemos y valoramos mucho lo que ha hecho ese barista. ya, Necesitamos un barista cada vez más profesional, más culto, que entienda que no es solo latear y hacer un dibujito en la taza, es que entienda que hay toda una historia detrás, hay ajá, todo un esfuerzo colaborativo, y hay una cantidad de ingredientes desde el punto de vista natural, mm, ambiental, que también tiene que reconocer y valorar y transmitir, porque también tú como coffee lover que eres, tienes que tener la posibilidad de percibir la riqueza cultural de la caficultura, y que entiendas toda la trascendencia y la ascendencia que tiene encerrada esa pequeña taza de café, y que es ese barista es el que tiene la oportunidad de oro de poner cara del humano o de los humanos y de los decenas de humanos y familias que estamos detrás de todo ese proceso para que lleguen esas expresiones por nariz y boca que enamoren verdaderamente a ese consumidor. Y hablando de eso, hay que conocer, hay que saber de la historia del café, y hay que saber de sus orígenes. Y tú estás con tus libros, me contabas que va a ser una pentalogía, vamos a tener 5 episodios o 5 números o 5 capítulos, 5 libros, para contando la historia del café. ¿Nos cuentas cómo surge esa necesidad de volcar
en algo tan noble como es un libro y compartir con todos nosotros esa pasión que tú y tu familia forjaron desde hace más de 100 años con el café? Sí, muchas gracias por permitirme compartir esa historia y esa necesidad, porque esto es un proyecto colaborativo. Y surge, yo soy ingeniero agrónomo Ujú. y teníamos con Supracafé, tenemos una colección de varietales en el Cauca, en Colombia, y cada variedad de cultivo, cada especie tiene una historia detrás. Y cuando me llegaban visitantes me preguntaban, ¿y por qué esa variedad se llama Borbón? ¿Y por qué se Ah, llama Caturra? ¿Y por qué se llama típica? Y de alguna manera me ponían en un cuestionamiento, bueno, ¿y ah, esto ¿qué a qué les se debe? digo? Y nosotros tenemos 230 variedades. Y entonces cuando hay 230, me hizo poner en un trabajo exhaustivo de buscar toda la historia y me hizo ir atrás, atrás, porque todo tiene un mismo tronco evolutivo. Claro. Y me fui para atrás, y hay cosas que han sido unas verdaderas revelaciones para mí y que espero también te pueda generar el suficiente interés, porque me fui tan atrás, atrás, al origen, al origen, al origen, y cuando terminé dándome cuenta que el café era una planta de 5 millones de años, que es el número mágico del café, 5. Aquí atrás están, esa es la flor del café, la que hay Sí, ahí blanca. sí. Y el número mágico del café es que tiene 5 sépalos, 5 pétalos y 5 estambres. Y tiene 5 millones de años. Y las hojas, que es lo que están viendo aquí atrás, miden 15 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho. Y la fruta tiene 5 capas. Y uno se empieza a salir una cantidad de cosas y empieza a salir mágico. Y entonces digo, bueno, cuando encuentro el centro de origen es en el Valle del Rift en Etiopía. Y Valle del Rift en Etiopía, digo, oiga, pero si ese es el centro de origen de los homínidos. ¿Y cómo así? Y son las únicas especies que comparten centro de origen. Es más, el café es de las pocas especies vegetales que tiene 44 cromosomas, como los humanos. Mira. Y empezamos, y esa es toda una revelación en Mm, toda esta historia, y empezamos a descubrir que nosotros no hicimos erectus precisamente para cosechar las frutas, porque ya no comíamos hierbas, sino que claro. cuando pasamos a comer frutos, nos levantamos en las dos extremidades, Mm, y al levantar nuestra mirada al horizonte, nos hizo cambiar totalmente la percepción completamente. del territorio. Y nos hicimos, al cosechar la fruta de café, que es una fruta muy pequeñita, Sí, espero que no, lástima que aquí no tengo sí, frutos sí, sí. rojos, Mm, pero que los conoces, es una fruta muy pequeñita, que es roja y es amarilla, porque es el color que más atrae a los homínidos. Por eso las luces de advertencia mm, en el tráfico claro, son rojos y amarillas. claro. Y precisamente esas pequeñas frutas eran nuestro principal alimento. Y como era tan pequeña, tuvimos que hacer esta propiedad, la propiedad prensora. Mm, Y eso hizo que cambiáramos al habilis. Pasamos del erectus al habilis, precisamente por esa propiedad prensora. claro. Y los homínidos que comimos frutas, que nos cambió totalmente nuestro sistema dental, nuestro sistema Todo. digestivo. Mm, Nosotros nos alimentamos con la fruta, la fermentamos en el estómago mm, y dispersamos las semillas sí, en nuestras excretas, sí. y tuvimos que desarrollar memoria cognitiva para tener capacidad espacial de recorrer el territorio y saber cuándo las frutas estaban en cosecha. Y eso hizo que diera el eslabón de pasar de Homo habilis a Homo sapiens. Nos creció el 33 centímetros cúbicos la capacidad torácica, 333 centímetros cúbicos la Ujú. capacidad cerebral, y eso hizo que nosotros hiciéramos toda una simbiosis coevolutiva con el café. Y hay una cosa maravillosa, y Ujú. los homínidos tenemos 2 millones de años, el café tiene 5 millones de años, fue un principal ingrediente, pero nosotros nos hicimos adictos al café no ahora. El café está recién llegado al occidente, apenas Mm, escasos 400 años de que llegó el café a occidente, pero el café como alimento natural y como barra energética incluso, porque no lo tostábamos y no lo comíamos como una barra energética. ujú. Y durante muchos miles de años, las tribus africanas lo utilizaban para hacer sus travesías y tener un alimento, y por eso es energético, y eso es parte de esa maravillosa historia. Y yo en todo ese descubrimiento dije, no, no puede ser posible que me quede con tantos datos de historia que yo no, para mí fue una revelación, Claro. y dije, se merece que empiece a 5 compartirlos. libros.
Claro, pero entonces cuando empecé a compilarlos, se me fue haciendo un libro grande, 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 por lo menos yo dije, esto va a ser de 1500 páginas, y entonces lo partí como un pastel. Y dije, lo voy a partir por rebanadas, en 5 rebanadas históricas, digamos, para poder ir dosificando. Y como el número mágico era el 5, dije, por eso van a ser 5. Y lo sorprendente es que el libro, el primero, que es África, que aquí está Mm, África, y mm. si van a ver el tamaño, es este, y el segundo, que era, iban a ser todos de este A ver, tamaño, me salió el doble. Y el tercero, que está en edición, este se llama Eurasia, sí, ahora les muestro más en sí, detalle, se, va a ser cuádruple de lo que hay, porque hay una cosa maravillosa en esto. Entre más entregas, más te llega. O sea, en la medida que yo he podido tener la claro, oportunidad de compartir claro, claro. conocimiento, la gente me identifica como ese repositorio de conocimiento, Ah. empiezan Y te a empiezan a polinizarme enviar, constantemente. Claro, en doble vía, y me empiezan a llegar más datos, y entonces empiezan a darme como pistas, como si fuera un investigador claro. histórico, y digo, esto puede ser por aquí, y una cosa me lleva a la otra, y me va ampliando, y a veces digo, oiga, qué cantidad de cosas que terminan siendo muy abstracto, siga siendo complejo, pero es Me una imagino que el responsabilidad con quinto, esto. si el primero después duplicó y después cuadruplicó en el tercero, me imagino que después el quinto va a ser como 10 veces más que el primero. Y ya de las 1500 páginas te excediste un montón. Va a ser una enciclopedia, y sabes que la enciclopedia, la primera enciclopedia la escribieron en una cafetería, durante 10 años, Rousseau, Mm, Diderot, Voltaire, sí. se reunieron en una cafetería en París, en el Café Procop, está abierto todavía en París, y escribieron la primera enciclopedia. Ahí se escribió y reunieron más de 5000 artículos Sí, sí. documentados y escribieron la primera enciclopedia ahí en París. Entonces, bueno, ahí hay mucho, todo el nacimiento incluso de la ilustración, todo el despertar del oscurantismo medieval, toda la Ah, claro. racionalidad, la revolución científica se dio en las cafeterías. Es algo Sí, eso increíble, sí. Sí. ¿sí? Que La yo cultura, no lo tenía ni científico y lo idea. cultural, ¿no? Todo lo También. científico cultural y los grandes científicos, Descartes, Bacon, Mm, Newton, bueno, y además los artistas, ah, Bach, Beethoven, todos eran apasionados consumidores de café. Y eso es parte de esas cosas maravillosas, porque cuando nos tomamos el café, mm, a veces no entendemos el significado histórico que ha tenido a través de la historia. La llamaban el primer medio lo llamaban las escuelas del sabio, y luego en Europa la llamaban la Universidad del Peñique, mm, porque por un pen, que era claro, en Inglaterra, claro. tenían la oportunidad de entrar a la universidad, y eran los espacios de intercambio intelectual y cultural. Los periódicos nacieron en las cafeterías. La primera red internacional de noticias nació en cafeterías, porque era el espacio de encuentro, y Sí, porque era una época donde únicamente la nobleza tenía acceso al conocimiento. Los libros no existían sino en las bibliotecas principescas, mm, y en las cafeterías se abrieron las primeras bibliotecas públicas, fueron cafeterías, y mm, ahí se compartían documentos. La gente, el que tenía un libro iba, intercambiaba con otro, y era el sitio de intercambio de libros. Eran muy escasos, y entonces la gente no tenía para comprar, sino que había un trueque de libros en esas cafeterías. Cosas maravillosas que vamos descubriendo en la historia del café, pero que tenemos que todos reconocerlas, valorarlas y promulgarlas para poder de esa manera promocionar la caficultura. Cuéntame los 3 libros, dónde se pueden conseguir, si están disponibles en Amazon, si pueden, si están en el formato digital, como para que aquel que esté viendo esta entrevista o oyéndola en Spotify, o otra vez en formato de podcast cuando están yendo en el auto, en el carro y oyéndola, prestando atención, ¿no? A la conducción. Pero ¿puedo comprar este libro? Me gusta el tema del café o no conozco a nadie y quiero conocer. ¿Cómo se accede a él? Mario, aquí hay otro reto que hace parte de este libro. Mm, Este libro no tiene fines comerciales, tiene fines culturales, y mm, el objetivo es que le podamos enseñar a los niños de la ruralidad de Colombia y del mundo y prioritariamente de América, le podamos dar libros, porque a las escuelas,
porque yo soy un niño de la ruralidad, bueno, no un niño, no, fui un niño de la Sí, ruralidad, claro. perdóneme, Sí, sí. pero no nos enseñaron nada de café. Éramos analfabetas funcionales. Yo salí bachiller de la ruralidad y Sí, nunca me enseñaron nada de café y caficultura. Nos enseñaron fue para irnos para la ciudad, no para quedarnos en el campo. claro. Y nací en medio de la zona cafetera, mi Sí, sí, sí. colegio lo había construido los cafeteros, todo, pero nunca me enseñaron nada de café. Entonces, el objetivo de este libro Mm, es poder dotar a las escuelas rurales campesinas de estos libros para que los docentes puedan enseñarle a los niños. Y entonces este proyecto no lo estoy vendiendo en ninguna parte. Estamos recibiendo aportaciones y por cada libro que mm. consiguen, lo traen a través de mis redes sociales, mi número, regalamos uno equivalente. O sea, la gente aporta uno, les llega Claro. un libro Mm, al que hace el aporte y nosotros o le podemos dar a la misma persona, vea, si tú sabes a qué escuela lo puedes entrégala. dotar, Mm, tú lo regalas o nosotros nos encargamos de llevarlos a las escuelas. La idea es llegar a 1000 escuelas rurales muy bien. campesinas, pero si lo hago a través de redes comerciales, Mm, de librerías y claro, otras plataformas, no logramos porque el porcentaje es ínfimo claro, para el autor. claro, claro. Entonces, esto ha sido un proyecto causa y estamos en ese propósito. Ya llevamos 2 libros. La idea es cada año poder sacar un libro. O sea, este salió África, que es el tomo 1, Sí. salió en agosto del 2020 y narra toda la historia desde el nacimiento del café hasta el año 1600. Ahí también, porque no me va a quedar en el tintero, Ah, aquí relata claramente el primer nombre que tuvo el café, que fue Kawa, en honor a la cava, que es la piedra sagrada de los musulmanes. En la mm, Meca, ellos tienen una piedra sí. que significa cava, que significa negro energizante, y Mm, la leyenda dice que Mahoma se le apareció el arcángel San Gabriel, que es el mismo arcángel de la religión judaísta que todos ujú, nos desprendemos en el monoteísmo, mm, y le entregó una bebida negra energizante que con esa bebida había revitalizado tanto sus fuerzas porque él estaba muy dedicado a la oración y con esa bebida estaba en capacidad de derribar a 40 hombres y poseer a 40 mujeres. Y ese es el primer nombre que tuvo el café Kawa, mm, Kawa, mm, y lo llevaron por todo el mundo musulmán, por toda la cuenca del Mar Rojo. mm. Hay unos sitios protagónicos, el Moca, que es el puerto en Yemen, Ah, el café Moca, perdón, ¿no? Que uno ahora lo asocia con Moca, la cafetera Moca, la cafetera italiana, esa cafetera Moca. no, pero obedeces al puerto en el Mar Rojo que llama Moca. Y entonces se fue difundiendo por allí y los comerciantes del Mm, desierto eran los beduinos y ellos ajá, llevaban remedios entre tribu y tribu y empezaron a dispersar como un gran poderoso remedio. Además, los primeros libros de la medicina ujú, del mundo árabe que escribió Avicena y mm, Al-Razi mencionan al café el como una café. poderosa medicina y entonces ya no lo llamaron Kawa, sino que lo llamaron Kawé. Pasó de Kawa a Kawa, le cambiaron la A y le cambió, como no había casi escritura y lo Claro. cambiaron Kawé, perdón, y siguió el recorrido, llegó a la Meca, en la Meca abrieron la primera cafetería en el año 1510 y ahí lo llamaron ya no Kawé, sino Kabé, Kabé, Mm, Kabé, Kabé. Fue ujú, el primer sitio público. Después de la mezquita, el sí. primer sitio público que existió fue la cafetería. O sea, y por eso le dicen el tercer hogar. El Mm, hogar, la familia, el hogar de la iglesia y el hogar social era, el café. la cafetería y se empieza a desarrollar todo un recorrido, sigue por el Imperio Otomano. Solimán el Magnífico fue un Ah, gran promotor del café, eso ah, fue lo que hizo grande el gran Imperio Otomano, que fue la gran potencia durante muchos siglos, en sí. toda la historia fue las grandes potencias de nuestra historia, y allí conocieron los italianos en 1586 un médico italiano que fue a estudiar y aprender todas las mejores prácticas médicas que tenían Mm, los turcos y encontró esa bebida y entonces se lo llevaron a Europa y ya no lo llamaron Cahué, sino BKB, como le decían en el Imperio Otomano, sino que lo llamaban café. mm. Ese es el origen, o sea, Cagua, Cahué, Cabé, café. Y Y eso café. es parte de la historia, es parte de lo que cuentan. Entonces aquí termina la Muy historia en el bien. año 1600, y que es este recorrido. Y el segundo libro, que Eurasia. lo presentamos, es Eurasia. Sigue narrando todos los principales hechos asiáticos y el paso por Europa durante los siglos XVII y siglos XVIII. Y hace todo el desarrollo de las cafeterías y cómo se Mm, volvieron
el principal centro de Bien. desarrollo intelectual, social, como en las revoluciones. La independencia de los Estados Unidos se decretó en una cafetería por el Mm, café. La Revolución Francesa se decretó en una cafetería. La Bolsa de Londres era una cafetería durante muchos siglos, fue una cafetería. La Bolsa de Nueva York era una cafetería, durante décadas fue una cafetería. Grandes de los sucesos históricos que hoy en día conocemos. La primera oficina de correos, el primer directorio de contactos, como las páginas amarillas, era sí. una cafetería. Hay una cantidad de hechos históricos maravillosos que están en esta cafetería. Y bueno, aquí están también, por ejemplo, los protagonistas. Aquí está Luis XIV, el rey de Francia, que fue uno de los grandes protagonistas. Ah, Está Clemente VIII. Clemente VIII, a ver, espero que lo puedan ver por aquí. Este sí, es sí. Clemente VIII. El café lo consideraban el vino árabe, y entonces empezaron los más fanáticos radicales religiosos a decir que como eso era un vino negro, Ah, significaba, y que era tomado por infieles, significaba que era la sangre de Satanás. ah, Hasta que Clemente VIII lo tomó y lo aprobó y dijo que no ponía en riesgo la salud y las almas de los consumidores, y pudieron de esa manera consumir consumirlo. café. Está también por aquí María Antonieta, Ah, que fue la primera que le puso leche al café y le puso oreja a la taza, porque anteriormente el café lo ah, tomaban en sí, una tacita redonda que llama sí. Dillans, y ella fue la primera que le puso la elegancia a la taza y le puso y instauró el desayunar café con leche. Ujú, Luego por aquí está otro personaje también que se llama Baba Budán, y él ujú, fue el que logró llevarse las semillas del monopolio árabe hacia la India. Él ujú. fue en las barbas, escondió 7 semillas fértiles de café, porque los árabes la hervían en agua, y eso de esa forma impedían que se multiplicaran, que Claro, pudieran germinar. Y claro. entonces se publicó, también fue las primeras cafeterías de la historia, la creó este señor que llama Pascual Rosé, Mm, y Pascual Rosé abrió la primera cafetería en Londres, abrió la primera cafetería en Ámsterdam y abrió la primera cafetería que tuvo París. Fue el gran protagonista de la creación de las caficulturas, y este que está por aquí también en final, este es Beethoven. Beethoven decía que para él componer necesitaba obligatoriamente el café, era su principal instrumento para inspirarse. Y era tan metódico Beethoven que contaba 60 granos. Él antes de moler contaba 60 granos. Imagínate cómo era. Ninguno de nosotros se pone en la tarea de contar los granos. Y sí. él contaba 60 granos y preparaba su taza de café con 60 granos cada extracción. Es parte también de esto. Este año aspiro a sacar el tercer libro, que es la historia del siglo XIX prácticamente, y Ujú, se va a llamar Avillala. Y Avillala, para los que somos latinoamericanos, significa el nombre que tenía el continente antes de la llegada de los europeos. Nosotros perdimos ese sentido. América era Avillala para los nativos, y es parte también de que encontremos esa identidad cultural que tenían, porque ellos hace 25.000 años claro. estaban aquí en América, y lo menos que le merecemos nosotros es reconocer también que ellos tenían toda una concepción Ujú. continental que nosotros nos hemos dejado perder en la historia. Es parte de recuperar eso. Enhorabuena, la reconstrucción de la historia hace también a recuperarla y a conocer aquello que no conocíamos. Querido amigo, ya me dan ganas de leer los 3 libros y bueno, veremos qué viene con el cuarto y el quinto, pero estamos en pleno contacto porque es un mundo tan apasionante, el mundo del café, que tiene un costado gourmet, tiene un costado económico, tiene un costado social, tiene un costado ambiental, tiene un costado ante todo humano, y tú lo has trasladado con tanta pasión en esta entrevista donde de los emprendedores y emprendedoras que forman parte de esas familias cafeteras que trabajan y que son ese número enorme, me había dicho cuánto, 25 millones de familias, me habías dicho, son, 25 millones de si familias. lo multiplicamos por 4, una familia promedio, son 100 millones de personas promedio que generan algo que después consumimos, aquellos que a veces no tenemos ni idea cómo llega a nuestra taza ese grano de café. En otro momento hablaremos más sobre la parte de salud, de la parte gourmet del café, porque yo a veces digo, jactándome de algo que no sé, el café se toma, se bebe solo, no se le agrega leche, no se le agrega azúcar ni sacarina, el café solo como está, pero algunos me dicen, no, tú lo cuentas, parte de la historia es, le agregó leche María Antonieta, ¿no? Y
sobre gusto no hay nada escrito, pero será tema de nuestra siguiente charla y de otra entrevista que podamos hacer, tal vez para Mario Caira Travel, nuestra página de turismo, en donde también tenemos nuestra sección gourmet. Te felicito por el trabajo social, el trabajo de creer en el cooperativismo y demostrar que los emprendedores también, confiando, se fortalecen y están a la altura de poder ganar mercados globales y de defender la situación sin enfrentar, sin confrontar, sino tratando de ir juntos en el pos de que para todos la ecuación sea favorable. Te mando un gran abrazo, querido amigo. Gracias. Gracias a ustedes y bienvenidos siempre a conocer el maravilloso mundo del café. Nos has hecho un gran recorrido, y nos has dejado con ganas de tomar otra taza de café. Te mando un abrazo grande. Ya regresamos con más emprendedores.